Saludamos al ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Fue además secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, una persona en síntesis experto en energía. Quisiéramos, partiendo de los problemas que tiene el país en energía, realizar un análisis. La ministra Inés Manzano ha transmitido mucho optimismo respecto al sistema eléctrico ecuatoriano, a pesar del problema con Colombia, sustentada en la abundancia de lluvias recientes que se han mantenido en el sur de la sierra y el oriente ecuatoriano. Mientras tanto, el sector petrolero atraviesa una crisis estructural con una producción que ha caído en la última década del orden de los 540.000 barriles diarios a poco más de unos 370.000 diarios en este año. Con estas bases, agradeceríamos mucho su análisis, ingeniero Ortiz. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con Antena y compartir con su distinguida audiencia mis comentarios. En efecto, yo tengo que sumarme al entusiasmo, al optimismo, al positivismo que quiere transmitir la ministra de Energía, de Ambiente y Energía respecto al abastecimiento normal de electricidad. ¿Gracias a qué? Gracias a que el invierno está apoyando en este momento, a pesar de estar pasando por la sequía. Sin embargo, tenemos este periodo de lluvias abundantes que ha logrado, por ejemplo, llenar la presa Marzar. Espectacular, espectacular. Y con ello, pues, toda la cadena que se forma a lo largo del sistema Paute. Es una cadena gigantesca de generación eléctrica. Esto le da tranquilidad al consumidor, el que la autoridad máxima diga tranquilos que tenemos suficiente hidroelectricidad. Y yo aprovecho este momento para agradecer a la provincia de La Suay, en particular a Cuenca, porque Bien, con este sistema que hemos ido aumentando, y falta uno en la cadena, no son tres, deben ser cuatro. El otro se ha falta quedado Caperillo. pendiente, sí, el otro se ha quedado pendiente, pero ya llegaremos a ese estado de situación de la construcción del cuarto nivel. Ahora, En este usted contexto, conoce mejor que nadie y todos conocemos que el tema de las lluvias es un tema sesional y a veces también un tanto accidental, pues los patrones del clima no siempre son los que se esperan. En todo caso, con el problema de la crisis con Colombia, que ha determinado que Colombia por el momento no nos venda más energía, quisiera preguntarle, ya que en el 2025 se evitó una crisis de apagones, principalmente por factores climáticos y lluvias atípicas. ¿Cómo evalúa usted el riesgo de que se esté confundiendo con este optimismo del gobierno una especie de calma superficial con respecto a una solución estructural? Pues la propia ministra ha señalado con cifras no tan claras, pero que en todo caso existe un déficit de unos 900 a 1000 megavatios para lograr autosuficiencia. en primer lugar, ese número es para una cobertura anual. Entonces vamos a esa explicación. Es una cobertura anual de necesidades para todo el año. Y estamos corriendo recién el segundo mes del año. Y afortunadamente es coyuntural, pero estamos pasando la brecha, digamos. En el sentido de el impasse que se ha producido, impasse comercial que se ha producido entre Colombia y Ecuador, yo pienso que hay que tomarlo en el contexto político, antes que en el contexto técnico. El contexto técnico es fácil. El contexto técnico es que si es que no hay suficiente hidroelectricidad para abastecer el consumo nacional, automáticamente se activan los generadores térmicos, incluyendo también la activación de los generadores de renovables, energías renovables fotovoltaica y eólica. No son suficientes, pero aportan. ¿Por qué digo que no son suficientes? Porque ahora la empresa privada es la que está demostrando que puede meterse en energías renovables con
con 2 megawatts, con 5, con 10, y casi en ese contexto prácticamente no tiene obstáculos de alcanzar las aprobaciones, las licencias para poder generar. Esto se llama autoconsumo, pero todo lo que sobre del autoconsumo entra directamente al consumo nacional. Pero el entusiasmo de las energías renovables fundamentalmente se tiene que dar para que en un estiaje, en un periodo de estiaje normal, es el térmico el que verdaderamente suple la falta de generación eléctrica hidroeléctrica. Pero en el Y 2025 se vio otra realidad. Allí Ecuador contó en forma permanente con entre 300 a 400 megavatios de Colombia, con su visión internacional. ¿Qué tan peligrosa es esa dependencia estratégica en un contexto de cambio climático que afecta a toda la región, sabiendo que en cualquier momento el patrón del clima puede cambiar? Las sequías, además, por lo menos a lo largo de este año, se darán en algún momento con seguridad. es probable, y el riesgo está siempre ahí. Y por eso ese riesgo tiene que ser suplido con termoeléctrica, ¿no? Con generación térmica. Si no está toda la generación térmica, pues hay que prepararla. En estos momentos hay más participación privada en generación térmica que lo que uno imaginó en el pasado. Precisamente las situaciones del 24, 2024, año 2024 y año 2025 han hecho que buena parte de los grandes consumidores, perdón, sí, de los grandes consumidores se metan en autogeneración. Y esto significa que ellos, cuando el gobierno les pidió, por ejemplo, activen todo su parque, bueno, pues lo van a activar. Cuesta más, sí, cuesta más. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos utilizan generación con diésel. El diésel es caro y además tiene un componente ambiental negativo, porque el diésel es altamente contaminante y además el diésel es un muy mal combustible en generación eléctrica, especialmente en altura. Va perdiendo potencia, no es suficiente. Pero todos estos sistemas alternativos van funcionando. El que se debe garantizar, y lamentablemente fue el presidente Petro el que comenzó a darle un contenido político al suministro de generación extra, generación para terceros, generación para la venta dentro de este proceso de integración que vive Ecuador, Perú y Colombia desde hace tiempos. Existen los acuerdos, están ahí todos, y entonces por supuesto, las amenazas estuvieron ahí presentes, tuvieron que participar directamente el jefe de Estado, conversando con el otro jefe de Estado, y se arregló el problema de que no le vamos a vender electricidad al Ecuador. Bueno, ahora no es un problema de venta de electricidad al Ecuador, es un problema en este momento de una crisis que estamos viviendo, de un impasse comercial con los aranceles. Ahora, Entonces, ingeniero ahí hay Ortiz, que. quisiéramos compartir también ese entusiasmo de la ministra, que usted lo comparte, pero no entendemos cómo se ha llegado a dar esta autosuficiencia en generación térmica cuando tres de los proyectos más grandes que había contratado el gobierno Progen, ATM y Austral se cayeron. Claro, esos están, como usted conoce, y como toda la ciudadanía, y particularmente su audiencia conoce, pues esos están bajo es el criterio de la fiscalía, o sea, ya están indiciados los procesos que no se cumplieron. Estos, según entiendo yo, fueron suplidos con la entrada de otros kilowatts que estaban pendientes, ya están. Bueno, no es completo esos 900 en el año que se necesitan de generación extra, porque esa generación de 900 es en el año, y no todo el año vamos a vivir el estiaje, y no todo el año vamos a vivir un problema de falta de generación propias. Y entonces vamos a tener que recurrir a la generación comprada tanto con Colombia y eventualmente en el futuro con Perú. Esa sí se va a dar. ¿Por qué? Porque yo pienso que este problema del impasse comercial se va a resolver. Se tiene que resolver, ya vemos algunos actores que están participando, inclusive la visita
del presidente Petro a Colombia le ha permitido pedirle, solicitarle directamente que medie, que haga de mediador el presidente Trump, en el sentido de que se supere el impasse comercial. Esto tiene que superarse y pienso yo, y aquí tengo que hacerle la conexión, entre comillas, conexión política. ¿Por qué? Porque en los próximos 100 días se termina todo esto, porque ya habrá elecciones en Colombia, ya habrá un presidente, sea que sea de la misma tendencia o de una tendencia diferente, es más fácil negociar inmediatamente. Hay un cambio, hay una disposición diferente como para negociar el acuerdo comercial, de tal manera que el acuerdo comercial pueda permitir que nuestro comercio entre Ecuador y Colombia fluya sin las interferencias, sin las interferencias, son A interferencias, ¿no? propósito de las fallidas contrataciones, Brogen, Austral, ATM, ¿qué reformas específicas a la ley de contratación pública sugeriría usted para que cuando se declara una urgencia no sea una especie de licencia para el fraude, como ha sucedido una vez más? Perfecta la pregunta. Yo creo que el proyecto de ley que está tramitándose con el sentido de, entre comillas, emergencia en la Asamblea Legislativa, este le va a dar la vía. ¿Por qué? Porque esto es emergencia. Esto es como diríamos, esto es un problema eh, típico de seguridad del suministro. Esto afecta a la seguridad nacional. Entonces ya tiene los caracteres básicos como para poder declarar la emergencia y la contratación de generación extra utilizando una nueva modalidad legal, por supuesto que es la que está tramitándose en los próximos 30, menos de 30 días tendremos ya la ley. Si no pasa por el legislativo, pasará por el Ministerio de la Ley, pero va a tener el gobierno el instrumento legal para poder realizar la contratación. Y lo más importante, si usted me permite, garantizar al inversionista extranjero, al inversionista privado, que el kilovatio que ellos generen va a ser pagado. Y eso es la única forma de que ese kilovatio generado por privados sea pagado, es mediante un contrato de fideicomiso. ¿Cómo hacer más equitativa la relación comercial con Colombia? Entendemos que es con empresarios privados, pues Ecuador en el balance desde que se intercambia energía tiene entregado unos 800 gigavatios más en ese balance, es decir, en positivo, pero en lo económico Ecuador queda con un negativo de aproximadamente 500 millones de dólares en el intercambio. Sí, fue un abuso, hay que reconocer. Para mí no tiene otro calificativo, fue un abuso en la época del 2024-25, que los empresarios generadores de electricidad privada, por el hecho de que era generación térmica, que es con diésel, por supuesto, o con gas natural, si es que tienen suficiente, que no es fácil en Colombia, que está pasando por una crisis de déficit de abastecimiento de gas natural, pero cualquiera que sea la excusa, el hecho es que fue un abuso. Las tarifas subieron por encima de los 60 centavos por kilovatio, esto fue un abuso. Esto fue un abuso y ahí se produce el desbalance. Porque, por ejemplo, en la época mía, en el 20, en el 20 yo vendí como ministro de 800 millones de dólares a Colombia, pero a una tarifa razonable, es decir, equivalente a lo que significaba la generación más un beneficio. Entonces, por supuesto, eso quería decir que estábamos, como diríamos, competitivos con la generación colombiana en condiciones normales. Se debe tender, sí, pero no abusar que está pasando un país o el otro de cualquiera de estos tres y que se van a ir sumando otros como Chile, pasa por una necesidad emergente, no se puede abusar, es decir, el mercado tiene que tener una manera de comportamiento de los generadores, porque aquí lo que yo no vi es de los generadores peruanos, a quienes conozco, muchos de ellos, no vi de ellos es una oportunidad de vender con sus kilovatios extras, pero no abusando en el precio. Parte de este proyecto para catalizar la
las nuevas instalaciones de energía eléctrica en el país tiene que ver directamente con la minería. Se ha puesto como una situación de extrema emergencia para Ecuador fondear a la caja fiscal. Pero hay situaciones muy riesgosas en el camino. Esto de reemplazar los estrictos estudios ambientales con una licencia que se daría sin las condiciones establecidas, que luego serán regularizadas, pone en riesgo al medio ambiente en el Ecuador. Los plazos perentorios, el silencio administrativo, ponen contra la pared incluso a integrantes del propio gobierno, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía, de la Autoridad de Agua. ¿Cómo ve usted este grave problema que se genera y en el que tiene que ver también la fusión del Ministerio de Energía con Ambiente y Agua? No estamos descuidando un aspecto fundamental que es la naturaleza y estamos dejando además de prever los enormes impactos ambientales que generan los proyectos mineros. En efecto, tengo que coincidir con usted. Hay un riesgo, el riesgo ambiental siempre está ahí. Y el riesgo ambiental puede y debe disminuirse con la aplicación de la ley. Yo creo que ninguna de estas compañías industriales de escala industrial minera puede pasarse por alto las leyes de Ecuador. No. Y más aún cuando hay una enorme cantidad de ojos en la comunidad internacional que están precisamente tras de los proyectos mineros, que son los que probablemente están o podrían enfrentar un riesgo mayor. Sin embargo, el tema de los permisos ambientales que sustituirían, por ejemplo, al proceso de consulta previa, ¿no? Que es el que precisamente estaba pendiente en la legislatura. Todavía está pendiente en la legislatura. En algún momento es ellos, está en ellos la responsabilidad. En algún momento Bueno, esa ley lo va que a estaba pasar. pendiente es el reglamento, nada más, No, es no, parte de no, la ley. la parte reglamentaria, no, la parte reglamentaria corresponde al Ejecutivo. La Ujú. parte legal corresponde al legislativo. Entonces, la ley que iba a no regular, la ley que iba a normar la, la, el, el principio de, el es- del, de la, ¿cómo se llama esta? Ya, de la consulta previa. Eso es. La Esto, ley que previa, iba a libre e gobernar, informada. a normar ese principio, esa es la que está pendiente en el legislativo. Y la Está pendiente consulta desde hace más de prelegislativa. tres, Claro, pero estos son perdón. solamente parte de un complejo proceso para lograr la licencia ambiental que en Ecuador y con sobradas razones debido a la complejidad y lo delicado del tema, hasta el momento ha tomado algunos años obtener para las empresas que lo han hecho. Bueno, va concordante con los cambios también en la normativa que se relaciona con la contratación pública, porque esto es parte de la contratación pública. Todo esto tiene que acelerarse. Definitivamente, el ministerio ahora fusionado como ambiente y energía es el que le va a dar precisamente la capacidad sin pasarse por la ley, sin pasarse por encima de los reglamentos, sin pasarse por la autoridad. Esta es la única manera y la mejor manera de acabar con la minería ilegal, porque estos se aprovechan de que la minería industrial legal se demora tanto, se demora un mes, se demoran 2 meses, se demoran 10 meses, se demoran 2 años en aprobar estudios, etcétera, y esto se aprovecha la minería ilegal, porque los puntos de minería ya están identificados. Entonces ahí se aprovechan de hacer invasiones y todo esto es conocido por todos nosotros. Entonces, la ley también va a abordar esta, esta, Claro, esta pero el problema, deficiencia. ingeniero Ortiz, es que justamente de una ley mucho más exigente, rigurosa, lo que se está haciendo con este proyecto es relajarla para una ley No, mucho más amigable para las compañías, tanto mineras como de energía. ami- Pero queda el otro amigable en el, aspecto, el del medio ambiente y la protección, en definitiva, no solamente de la naturaleza, sino de la salud de los ecuatorianos. por supuesto, sin pasarse por la ley. Yo estoy señalando eso como un prerequisito.
Es decir, todo esto no quiere decir que un permiso ambiental se vaya a pasar por la ley, ¿no? Pues, tiene que seguir una reglamentación y la reglamentación va a utilizar todas las protecciones posibles, primero para los sitios en donde se desarrolla la minería y sus aledaños, va a utilizar los principios para proteger, por ejemplo, el agua, inclusive no solamente del área de desarrollo de la minería, sino en este caso, como un ejemplo, pero puede ser una generación eléctrica, o puede ser de exploración petrolera o producción petrolera, o extras, lo que sea. No solo eso, sino de todo. O sea, de lo que usted acaba de señalar como el impacto nacional, ¿no? Es decir, todo esto tiene su impacto, pero esos riesgos tienen que ser minimizados por la ley. Y todos pasan por esos impactos. Y en todos los países se hacen precisamente los esfuerzos para que no se pasen por la ley los que se pasan por la ley. Aquí no tenemos un ejemplo. Yo no tengo conocimiento de un ejemplo de una operación minera legal que se haya pasado por encima de la ley. Lo que sí tengo es ejemplos y muchos de la minería ilegal que ha tomado ventaja de este tipo de barreras que se han presentado para el desarrollo de la minería industrial legal, porque la legalidad permite la autoridad, pues. En cambio la ilegalidad ni siquiera se les conoce, ni Claro, siquiera se sabe dónde pero le están. reitero que lo Tiene que que se pasar busca es tiempo. una legalidad mucho más relajada con esta ley. Abs- Bueno, No, veamos qué es no, lo que resulta tanto en la no Asamblea relajada. como por parte del Ejecutivo. Sí. Desgraciadamente, sin perjuicio de que usted añada cualquier tema adicional sobre lo que estamos hablando, no puedo dejar de preguntarle su criterio sobre lo adecuado o no de que Coca-Cola Sinclair esté pasando a manos de Power China y Ecuador, dejando las demandas que tenía por inconformidad sobre este enorme y costoso proyecto. Había muchas posibilidades, inclusive cerrar por las fisuras que se encontraron en el sistema de generación eléctrica. Ya eso quiere decir que el agua corrió sus 25 kilómetros hasta llegar a la planta de generación de electricidad, ¿no? Ahí está y muchas otras soluciones. Se ha optado por esta porque es una solución que responsabiliza al constructor, que responsabiliza a quienes verdaderamente fueron los que saltaron los pasos, conjuntamente o no con las autoridades que fueron permisivas para hacer esto, porque esto no podía ocurrir, ¿no? Lo que se encontraron en esas fisuras podían haberse detectado allá, en origen, que para eso hay las certificadoras internacionales que tienen mucha reputación, ¿no? Y esa certificación nace en origen y luego se verifica nuevamente en destino que esas especificaciones de estas grandes tuberías tenían que cumplirse. Bueno, ahora se encuentra esta solución. Esta es la solución más viable que se puede pensar en uno. ¿Por qué? Porque esta solución le va a permitir, número uno, que la firma que construyó y que ahora va a ser la operadora pueda operar con el riesgo de que en algún momento el riesgo principal, que es el de la regresión, El la río Coca. regresión que se está dando en el río Coca, pueda afectar a la toma del agua. Muy bien, para la toma del agua está pensado. Hay que hacer una desviación del río, paralela, precisamente primero para poderle lavar, levantar toda la cantidad de escombros que han sido atraídos desde este momento y que SELEC, esta es operación que Bien. debía haber hecho SELEC. La limpieza debía En, haberlo en hecho lo, SELEC en y no en la el ha tema hecho. muy concreto de las reparaciones que perseguía Ecuador, que sobrepasaban los $1.000 millones, ¿considera usted que la entrega de esos 200 millones, que es lo que hará Power China, y otros 200 millones que quedarían como un crédito de proveedor, que no sabemos cómo se lo descontaría, Bueno, repara suficientemente los graves no, errores que cometió la tal vez, constructora? Otro tal vez, colega suyo, el exministro Santos, dice que Ecuador está cometiendo un grave error. bueno, tal vez no sea la cantidad que uno espera. ¿Por qué? Porque esto fue una demanda. Y no quiere decir que luego el juez le vaya a dar exactamente.
la compensación conforme a la demanda que planteó el Ecuador, ¿no? Dentro del proceso de arbitraje. Esto ya es un paso distinto. Esto ya es negociación. Entonces, para poder comprometer a la constructora con el problema de construcción, con el problema de operación, con el problema de limpieza, desviación del río, etcétera, etcétera, vamos a compensar ¿con qué? Con una negociación respecto de qué es lo que finalmente me paga a mí, dice el Estado ecuatoriano, me paga Pero a mí como ¿es parte una de reparación adecuada una para Ecuador? reparación. Es la pregunta. No, bueno, puede ser considerada mala para Ecuador, para otras personas. Dice, ese es el efecto de una negociación. Ese es el Bien, efecto de una negociación. Y así se negocia. bien. Dicen, la negociación no quiere decir, Desgraciadamente, el tiempo no nos da para más. Queremos bueno, agradecerle pero mucho por esa es la su negociación. presencia. Esa es la negociación. Yo estoy de acuerdo con esa negociación. Así se manda Declaraciones, la responsabilidad directa en el fabricante, en el bien. constructor. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Han escuchado al Con mucho ingeniero gusto. René Ortiz, ex ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.